Hola, les damos la bienvenida. Estamos con Matilde Robustelli y quien les habla, Patricia Medina, a toda la comunidad del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, número 83, en este segundo encuentro de este espacio que hemos denominado Conversando con Matilde. Y hoy el tema de conversación son las consignas, algo de que hablamos mucho, hablamos siempre y hablamos varios profesores en todas las carreras, ¿no? Así que pensamos que lo primero que podíamos hacer era definirlo a partir del diccionario, ¿no? De la RAE. Las consignas, dice el diccionario, son órdenes o instrucciones que se dan para hacer algo. Entonces, ahí ya tenemos, o empezamos a pensar en qué es una consigna, pero muchas veces con eso no alcanza, ¿no? Para formular buenas consignas. También hay que pensar en qué objetivo queremos proponer con esa consigna. Pensar en qué se pide y qué se entiende en la consigna, ¿no? ¿Qué operación mental vamos a poner en juego en esa consigna o esperamos que nuestros estudiantes pongan en juego? ¿Qué estrategia de lectura y de escritura van a implementar para poder resolver? Y entonces pensamos y traemos la voz de Beatriz Eisenberg, quien dice que las consignas y los materiales de lectura propuestos a los estudiantes tienen influencia para comunicar, construir y aprender conocimiento en las aulas, ¿no? Y la autora apunta a la relevancia de analizar las consignas de lectura, en tanto que son herramientas fundamentales para mediatizar la interacción entre los alumnos y los textos. Siguiendo la línea de Eisenberg, ella identifica tres tipos de consignas, ¿no? Las abiertas, las globales y las analíticas. Si entramos un poquito, ella nos presenta las consignas abiertas como aquellas que se tratan de las que quieren ampliar, invitar a leer para conocer el tema, ¿sí? A modo de aproximación, digámoslo así. Un trabajo de iniciación en este tema. Las consignas globales, asimismo, son las que guardan vinculación directa con el contenido central que se va a enseñar, buscan instalar el propósito lector, vertebrar de alguna manera el trabajo sistemático. Y las consignas analíticas entran un poquito más, ¿no? Están referidas a informaciones y aspectos puntuales. En este marco que se inicia, vamos a darle la palabra a Matilde, que va a profundizar en este aspecto de las consignas. Bienvenida, Matilde. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te damos la palabra para Bueno, escucharte. bueno, también la bienvenida a los alumnos, a los colegas que van a compartir este video seguramente después. Bueno, yo he profundizado el tema siguiendo lo que dijo Patricia, con una investigadora que me gustó mucho, Marta Camello González, que es de la Universidad de Caldas en Bogotá, Colombia. Muchas veces los colombianos nos han aportado interesante material sobre la lectura y la escritura, y esta vez lo hacen una vez más. Voy a partir un poco abonando lo que dice Patria, enriqueciendo, porque siempre es bueno compartir muchas definiciones para hacer una comparación. Ella dice que las consignas son enunciados orientadores de los procesos de escritura en el aula, es decir, cómo vamos a orientar al alumno. Y otra definición importante es que es un texto instruccional, ¿no? Es decir, que por un lado se brinda a los estudiantes elementos para que puedan realizar la producción textual, y por otro lado el alumno decodifica todo lo que la consigna le brinda para poder realizar su proyecto de escritura o lo que le propone el docente. Las consignas son esenciales y es muy importante que estén muy bien formuladas. Y además reconocer que esto de que sea un texto instruccional indica que
va a haber instrucciones, seguir pasos. A veces son como 5 pasos. Por ejemplo, una consigna básica que trabajamos mucho es, bueno, el título del texto, el autor, la fuente, la fecha, el tema, todos esos mandatos están incluidos en una sola consigna, que es muy importante que el alumno vaya tomándolo por parte, decodificándolo y que no falte ninguno de esos datos en la presentación de un texto. Es muy importante que el docente dedique tiempo a la preparación de las consignas, así como prepara su clase, su tema, lo que quiere dar a conocer a los alumnos. Las consignas son fundamentales. ¿Por qué? Porque le van a dar una mano muy importante en la comprensión del tema. Por eso tratamos de desarticular esas consignas que dicen quién es el autor del texto, por un lado, cuál es el mensaje, qué quiso decir. Nos parece mucho mejor vertebrarlas de otra manera, es decir, que tengan un propósito, que tengan un tema, que estén adecuadas a una situación de comunicación. ¿Dónde va a ser esto? ¿En el aula? ¿Dónde pasó esto? ¿En una batalla? ¿Dónde pasó esto? En un lugar académico, por ejemplo, y qué tipo de texto vamos a escribir. Es decir, si yo quiero que escriban un relato, un texto instruccional, un texto argumentativo, un texto expositivo. Siempre la consigna prescribe qué hay que hacer. Y cómo se debe hacer, en qué orden se debe hacer. Es decir, establece una secuencia y esa secuencia le va dando claridad al alumno de qué es lo que tiene que ir cumpliendo en lo que se le pide. Riestra, que es una investigadora nuestra en lectura y escritura, manifiesta que la construcción de consignas requiere de mucha precisión y de una elaboración compleja, ya que involucra campos disciplinares de las ciencias del lenguaje. También agrega que los docentes deben reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas y sobre los procesos mentales que los escolares viven a partir de lo que se trabaja en clase y de las consignas, porque al mismo tiempo las consignas van a presentar diversos géneros, diversas funciones cognitivas, metacognitivas, van a desarrollar habilidades, por lo tanto, debe tenerse en cuenta toda una serie de pasos, por ejemplo, o ámbitos. El lexical, es decir, el vocabulario que se entienda, lo morfosintáctico, la construcción, si yo presenté una pregunta, si presenté, por ejemplo, un concepto que debe ser analizado, qué tipo de texto utilicé en la consigna, si fue prescriptivo o fue narrativo, también qué tipo de discurso utilizo. Si es un discurso pragmático, quiere decir que responde a una realidad de comunicación, o es un otro tipo de discurso que responde a un modelo, como decimos, la argumentación, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos deben ser trabajados con el alumno, reconocidos con él. Cada consigna debe ser leída y trabajada con los alumnos. También esto debe generar autonomía en el alumno, porque es muy común ver en las clases que cuando damos una consigna, el alumno o la copiamos en el pizarrón, el alumno pregunta, ¿qué tengo que hacer? Dice después. Bueno, si nosotros vamos leyendo las consignas con ellos, explicándoselas, seguramente se va a producir la autonomía del alumno, que las próximas veces
Ya sé, ya lo viví la vez anterior, lo hicimos así, lo hicimos de esta manera. Bueno, eso es lo que tenemos que ir logrando en vistas a futuro, porque este es un trabajo que vamos a realizar a lo largo de toda la escuela secundaria. En nuestro ámbito, primero en las prácticas del lenguaje, después en literatura, en vistas a formar un alumno autónomo para cuando egrese y emprenda los estudios superiores. Entonces, vuelvo a insistir, que es muy importante leer y releer la consigna con los alumnos antes de que comiencen a trabajar y a irla desmenuzando por partes para que se entienda qué es lo que estamos solicitando nosotros. Porque el no explicar la consigna y decir, bueno, a ver, piensen, trabajen ustedes y después lo vemos, puede dar lugar a un texto sin sentido, o puede dar lugar a algo que realmente no sea propicio para generar aprendizajes. Entonces es muy importante que sea clara la formulación de la consigna y que tenga un objetivo la consigna, ¿no es cierto? Si hoy estudiamos, no sé, la generación del 80, bueno, por ahí el objetivo va a ser identificar la ideología, las obras, las realizaciones, bueno, la producción literaria, pero que siempre se conozca qué es lo que el docente pretende de ese trabajo que los alumnos van a realizar. Por eso que también genera autonomía el manejar las consignas, porque el alumno lee y decide si dice diferencie tal autor del otro, se va a dar cuenta que tiene que compararlos, ¿no? Si decimos defina el concepto de argumentación, se va a dar cuenta que tiene que escribir una definición. Si estamos hablando de comparar los autores, por ejemplo, del romanticismo, bueno, se va a dar cuenta que tenemos por un lado a un poeta, por ejemplo, y a un narrador. Entonces, ¿cómo los tiene que categorizar a cada uno? Bueno, por eso es muy importante dar a conocer el objetivo, los elementos y todo lo que consideramos que en esa clase nosotros queremos fortalecer en los conocimientos. Además, las consignas tienen sus dimensiones, ¿no? Una dimensión importante es que es un elemento de mediación la consigna. Mediación entre el conocimiento que hemos estado trabajando a partir de las lecturas y el trabajo donde los alumnos ponen en práctica lo que estuvieron estudiando, analizando, por ejemplo, en las obras. Y también ayudan a organizarse, porque indudablemente la consigna va a ir recorriendo los distintos aspectos que el docente quiere verificar si fueron realmente entendidos por el alumno. Todo el recorrido que tuvo un tema. Entonces, por eso decimos que es un proceso en el cual intervienen los docentes, los alumnos y a partir de la realización de la consigna, el docente toma contacto con lo que ha sido el aprendizaje de ese tema. Y realmente se ha habido una incorporación de conocimientos por parte del alumno, porque la realización del trabajo o de lo que propone la consigna le da una pauta de cuál ha sido el nivel de cognición de ese tema y al mismo tiempo cómo se puede transponer a la escritura. ¿Mm? Y también es muy importante la precisión en en la respuesta de las consignas, porque sabemos que a los alumnos les cuesta reformular textos, por ejemplo, entonces tienden a copiar lo que tenían en un texto que les proporcionó el docente
y no hay trabajo de reformulación. Entonces debe estar formulada desde un lugar que no sea una referencia textual siguiendo el orden de lo que estuvieron estudiando, sino sacarlos de ese modelo que tienen ya tan instalado de responder con lo que el texto dice y trabajar mucho la reformulación, porque es una manera, a veces con la misma pregunta, dar vuelta a esa pregunta para generar la respuesta, ¿no? Es decir, a veces le preguntamos, ¿el autor manifiesta tal sentimiento en el verso tal o en el capítulo tal? Y entonces ponen lo que encuentran a mano, ¿no es cierto? Ponen, manifiesta no conocer tal cosa o no entender tal otra. Y no se dan cuenta que con la misma pregunta ellos pueden elaborar su respuesta. Entonces hay que ejercitarlos mucho en el orden que va estableciendo la consigna, porque también los ordena a ellos y a nosotros nos favorece en la enseñanza. Entonces, bueno, tenemos en cuenta que esto es un proceso lento y no podemos pretender que ya, qué sé yo, sean expertos al poco tiempo que hemos instalado esto de preocuparnos por las consignas y de que ellos las sigan y las respeten en la escritura. Es todo un proceso que se establece entre el enseñante y el alumno y que da lugar a jugosos intercambios verbales, porque al principio hay que trabajar mucho desde la oralidad y la lectura para que ellos entiendan hacia dónde vamos y qué es lo que queremos cambiar con la instalación de las consignas. Con esto también queremos decir que la consigna es muy importante que la pensemos, creo que vuelvo a insistir sobre eso, que ya lo había dicho, porque es un trabajo esencial del docente, de preparar la consigna, pero la consigna va siguiendo el orden de lo que él quiere exponer o ya expuso. Entonces, eso también lo va ordenando al alumno, porque si no, pasa lo que vemos muchas veces, que ellos tienen el libro o el apunte y van respondiendo las consignas típicas que a veces se ven, ¿no es cierto? Que decimos a qué movimiento pertenece el escritor, dónde nació, qué obras tiene, y eso está todo escrito tal cual en el material que ellos poseen. Entonces, desestructurar eso y pensarlo para que ellos reflexionen y también llevarlos a un campo desconocido, que hipoteticen, por ejemplo, sobre algo que no está dicho, pero que leyendo un texto, una novela, un cuento, ellos sí lo pueden extraer y lo pueden llevar a conocimiento y a su propio bagaje personal. Bueno, la Bueno, consigna tiene una tarea. Matilde, nos has alumbrado por varios lugares, ¿no? Por un lado, al mostrar esta idea de que la secuencia, perdón, de que las consignas están pensadas en secuencia, que hay un ordenamiento, ¿no? Que deben una invitar a la otra para avanzar, para que haya progresión, ¿no? Y también esta idea de leerlas y trabajarlas con ellos, ¿no? A veces o quedan en soledad frente a la consigna o la repetimos cuando en realidad la repetimos en forma oral cuando en realidad lo que podemos hacer es ver qué entienden, ¿no? Y que ellos digan primero qué entienden para ver si nos acercamos, si lo que ellos entienden y lo que nosotros pretendíamos están en sintonía, ¿no? Y por el otro lado hablaste de los verbos orientativos, ¿no? Que a veces ponemos
un verbo así como muy al azar, ingenuamente o sin pensarlo, y ese verbo no es el adecuado para las operaciones mentales de las cuales vos hablaste que queremos invitarlos, ¿no? Y yo le sumo, si te parece, esta idea de poner nuestras consignas a prueba, ¿no? Ponerlas con un Sí. colega, ponerlas, trabajar en equipo, de forma colaborativa, ponerlas a jugar con otras personas antes de llevarla al aula, ¿no? Para ver si realmente la consigna invita a lo que queremos lograr, ¿no? Verlas como un Ujú, andamiaje. Eso es lo exacto. que me gustó mucho de Mm, este texto, porque no verlas como algo que bueno, que es un estorbo para poder responder la claro. consigna del docente, sino ver que es algo que me ayuda en el plano o en el camino del conocimiento. Exacto, y podemos cerrar, para abrir luego, cerrar esta idea que acabas de plantear hace unos segundos, que es esta idea de que las consignas no busquen reproducción, sino construcción, ¿no? Y entonces en Exacto. ese sentido vamos a hacer un nuevo encuentro donde vamos a ir invitando a leer diferentes consignas. ¿Qué pretende esa consigna? ¿Qué logra esa consigna? Tanto de las propuestas, ¿no?, en el aula, como también de las consignas de manuales. Así que en nuestro próximo encuentro tenemos algo muy sabroso para compartir, ¿no? Así será. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Igualmente, nos vemos, saludos.